de regreso, ya definimos lo que tenía que ver con el glaucoma, Mario. Así es. Y ahora, ¿cuál fue la pregunta que dejamos al aire? A ver si te acuerdas. Sí. Si no, ya viene un programa de Alzheimer. De Alzheimer, así es. La pregunta es que mencionaba el doctor que terminaba en ceguera y mi duda es si todos terminan en ceguera y si existe la posibilidad que alguien lo tenga, no sea así, o sea, no termine en ceguera. Ok, Mario, la mayoría no termina en ceguera. Aproximadamente cuando se diagnostica glaucoma, el 27% sí llega a terminar en ceguera. Entonces, aproximadamente 3 de cada 10 personas que se le diagnostica glaucoma sí pueden terminar en ceguera si no hay un tratamiento eficiente. Si hay un tratamiento eficiente, este riesgo pues se puede disminuir. Y es por eso que hacemos hincapié en el diagnóstico temprano para poder hacer un buen tratamiento y disminuir las posibilidades de ceguera. ¿Cuáles serían el diagnóstico temprano? ¿Qué tengo que sentir o cómo me doy cuenta Los de signos que, y síntomas. que tengo Es glaucoma? una pregunta muy buena, Elvia. Realmente el glaucoma, como dije, los dividimos en varios tipos. Uno de ellos, y el principal, el que es más común, es el primario de ángulo abierto. Este tipo de glaucoma lamentablemente no da síntomas. Los síntomas son tardíos y se alcanzan a ver hasta las etapas muy avanzadas y se caracterizan por una pérdida periférica de la visión. El paciente al principio no siente nada, puede ver muy bien tanto de lejos como de cerca, pero la visión periférica se va disminuyendo. Entonces el paciente no se da cuenta. Entonces es muy importante y hago hincapié en que es necesario hacer una revisión con el oftalmólogo para detección del glaucoma. Ya con nosotros, tomando la presión intraocular, viendo otros datos que pueden darnos sugerencias de glaucoma, se puede diagnosticar. Hay otro tipo de glaucoma que es el de ángulo cerrado. Este es es una pequeña parte de glaucoma, pero también lo hay y este sí da síntomas. Yo les explico a los pacientes que el glaucoma de ángulo cerrado, pues todos tenemos dentro de nuestro ojo un líquido. Ese líquido se llama humor acuoso y ese se produce en el cuerpo ciliar. Ese normalmente no está desde que nacemos, se va intercambiando y se va drenando por un complejo de drenaje que se llama trabéculum. Entonces se produce el líquido y sale por el trabéculum. Si se tapa ese drenaje, pues el líquido se acumula, lo que aumenta la presión intraocular y lo que daña al nervio óptico, dando muerte pues a las células ganglionares. La persona que está padeciendo esto puede llegar a saber que lo está padeciendo, por ejemplo, hay dolor, inflamación, algún síntoma así. Exactamente, en el glaucoma de ángulo cerrado, el paciente pues va a tener muchísimo dolor, es un dolor exagerado, va a tener ojo rojo, lagrimeo, sensación o sensibilidad a la luz, a lo que llamamos fotofobia, y va a haber aros de colores. Si se presenta este tipo de glaucoma es una urgencia y hay que acudir inmediatamente a un servicio de urgencias donde existe un oftalmólogo. Se dice que el glaucoma está muy ligado a lo que tiene que ver con la diabetes mellitus y sabemos muy bien que existen alrededor de 6.4 millones de personas que han sido diagnosticadas de diabetes e incluso más. Y de estas, yo creo que más de la mitad a lo mejor no lleva un tratamiento y una dieta como debe de ser. Entonces serían más propensas a tener glaucoma. Exactamente, los pacientes que tienen diabetes son más propensas a tener glaucoma. Hay otro tipo de glaucoma que desarrollan los pacientes con diabetes que se llama glaucoma neovascular. Este tipo de glaucoma neovascular son o se presentan en las etapas tardías de lo que es la diabetes, mal tratada y mal controlada, el cual el paciente pues se desarrolla vasos en toda esta estructura del ángulo donde drena el agua y pues genera el glaucoma. Lamentablemente pues tienen un mal pronóstico los pacientes que desarrollan un glaucoma neovascular y en los pacientes con diabetes mellitus. Varios de los síntomas, doctor, que mencionaba, bueno, por ejemplo, el ojo rojo, lagrimeo, la sensibilidad a la luz, se podrían confundir incluso con migraña, con otras sintomatologías. Entonces creo que es importante el que aún, o lo que llaman la conjuntivitis, porque el ojo rojo y el lagrimeo, mucha gente puede creer que está viviendo de conjuntivitis. No, y se hace el autodiagnóstico y va a Así decir, es. es una conjuntivitis, le voy a poner mis gotitas, Así cuando es. nada más erróneo. Y exactamente, llegan muchos pacientes al consultorio presentando ojo rojo crónico, pequeños dolores oculares y realmente pues están padeciendo un glaucoma de ángulo cerrado. Y de mucho tiempo, ¿no? Y de mucho tiempo, lo que conlleva pues un diagnóstico tardío y una enfermedad avanzada, con pues del riesgo de la pérdida de visión de una manera pues más pronta. Oye, ¿se puede hacer solo un autodiagnóstico acerca de la visión periférica?
Realmente es difícil hacer un autodiagnóstico de la visión periférica. Nosotros tenemos varios aparatos que lo detectan. Uno de ellos es el campímetro o la campimetría, que la usamos pues nada más que nada para el seguimiento del paciente, pero realmente es muy difícil, ya hasta en etapas tardías pues es cuando se ve esto. Entonces lo más importante es, aunque no haya síntomas, acudir siempre con un oftalmólogo a hacerse una revisión para pues descartar pues que tengamos este padecimiento. Ya había mencionado la parte de que la diabetes era un factor de riesgo. ¿Qué otros factores de riesgo existen para que una persona pudiera, digamos, desarrollar un glaucoma independientemente del tipo? Hay muchos factores de riesgo, dentro de ellos uno de los más importantes es la edad. En el glaucoma primario de ángulo abierto, que es el más frecuente de todos los glaucomas, las personas arriba de 40, 50 o 60 años tienen pues mayor riesgos. Otro de los riesgos pues es el ser hispanos. Otros es el tener historia familiar de glaucoma, si tenemos hermanos, padres, familiares en primer grado, abuelos. Exactamente, tenemos un mayor riesgo de tener glaucoma. Entonces, si tenemos un familiar ya diagnosticado con glaucoma, es importante pues que nos dirijamos a una revisión oftalmológica completa, y es mejor que nos digan que no tenemos nada a que nos digan que ya estamos empezando con una enfermedad. A ver, digamos, para cualquier persona normal, que no tenga ninguna patología, que no sea hipertenso, que se cuide, que haga No sea ejercicio, diabético. exactamente, cada cuándo debería de ir a checarse la vista con un oftalmólogo? Ajá. Normalmente, la Organización Mundial de la Salud pide que la mayoría de los pacientes tengan una revisión anual después de los 35 años de edad. Y ya con esto pues se podría variar, se podría extender las consultas en caso de que... Exactamente, y ahora ya, si yo soy diabética, ¿cada cuándo debo de ir? Ajá. Si es usted diabética y no hay datos de que haya algún daño por retinopatía o algún otro enfermedad, anualmente. Si ya se ve que hay un tipo de retinopatía o alguna enfermedad ocular causada por la diabetes, incluso hay pacientes que tienen que ir diario, semanalmente, mensualmente, dependiendo de la gravedad de la enfermedad. ¿El glaucoma está asociado a algún otro tipo de problema, por ejemplo, astigmatismo, miopía, algún otro tipo de sintomatología? Ajá, normalmente los miopes y la gran mayoría de la población pues tiene miopía. De hecho, casi es la normalidad, 9 de cada 10 personas pues deberían de usar lentes. Entonces, los miopes tienen un factor de riesgo a padecer glaucoma. Entonces, solo se ha comentado como un factor de riesgo, no como que aumenta la incidencia de ceguera, pero sí puede tener una incidencia más alta de ceguera a los miopes, de glaucoma a los miopes. No se ha detectado nada contra el astigmatismo ni la hipermetropía. Oye, aquí en cuanto a factores de riesgo, digamos, si tú eres hipertenso, para que tú evites a lo mejor un infarto cerebral o de cualquier tipo, tú vas sumando factores de riesgo, es decir, si tú eres obeso es un factor de riesgo, si tienes hipertensión otro, si tienes etcétera, etcétera. En este caso también, si vamos sumando todos los factores de riesgo que tú puedas tener, es probable que tengas más alta la incidencia a tener glaucoma. Exactamente, hay escalas que se utilizan para la detección y diagnóstico de glaucoma. De entre ellas, el factor más importante que nosotros tomamos para el diagnóstico de glaucoma es la presión intraocular. Esa realmente quien la puede tomar pues es el médico oftalmólogo, que se utiliza un tonómetro, y es el factor de riesgo más importante para tener glaucoma. La presión intraocular normal tiene que ser aproximadamente abajo de 20, 19, 21, y es diferente en cada paciente, obviamente, como la presión arterial, pero sí es el factor de riesgo más importante y se le pueden sumar otros factores de riesgo. Esta presión, bueno, vamos a ir a una pausa, dejo la pregunta al aire. Esta presión que menciona, ¿hay algo que la aumenta o hay algo que la disminuye? O sea, ¿yo puedo hacer algo por disminuirla si es que la tengo elevada? Vamos a una pausa y dejamos esta pregunta al aire. Les recuerdo, 3122-4200, 3122-4266 y puede mandarnos un Twitter, @zona 3 noticias. Vamos a una pausa, estamos con el doctor Héctor González, oftalmólogo. Continuamos.